El 14 de marzo de 1849, el Palacio de Justicia del Condado de Lawn, Alabama, se quemó hasta los cimientos en lo que los oficiales llamaron un desafortunado accidente causado por una lámpara volcada. Pero entre las cenizas, los investigadores encontraron algo que no coincidía con la historia oficial: 3 conjuntos de restos humanos en el sótano, encadenados a argollas de hierro incrustadas en los muros de piedra. Los registros del secretario del condado de 1847 a 1849 fueron completamente destruidos, junto con escrituras de propiedad, certificados de matrimonio, y lo más crucial, los documentos testamentarios de la finca Sutton. Durante más de un siglo, los descendientes de las familias del condado de Lawn han susurrado sobre lo que realmente sucedió en la plantación Bell River durante esos 2 años, sobre las hijas gemelas del coronel Nathaniel Sutton, y sobre el esclavo llamado Marcus, quien de alguna manera logró documentarlo todo antes de desaparecer. Lo que están a punto de escuchar ha sido reconstruido a partir de cartas sobrevivientes, registros médicos de Mobile y testimonios dados a una sociedad abolicionista del norte, que estuvieron sellados hasta 1963. Antes de continuar con la historia de las hermanas Sutton y los secretos que consumieron a toda una comunidad, asegúrate de estar suscrito a Liturgy of Fear y activa la campana de notificaciones. Descubrimos los rincones más oscuros de la historia estadounidense que los libros de texto no tocarán, y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde nuestra audiencia descubre estos horrores olvidados. La verdad sobre la plantación Bell River comienza no con el incendio, sino con un funeral 2 años antes, y con 2 mujeres a las que se les había enseñado que la supervivencia significaba un control absoluto. El condado de Lowndes en 1847 se extendía sobre algunas de las tierras de cultivo de algodón más ricas de Alabama, tierra negra que enriquecía a los hombres y esculpía el paisaje en reinos de casas con columnas blancas, rodeadas de campos que llegaban hasta el horizonte. La sede del condado de Huntsville se encontraba en el centro de todo, un conjunto de edificios de ladrillo y calles de tierra, donde los plantadores hacían negocios, y sus esposas fingían no saber de dónde provenía realmente la riqueza familiar. La plantación Bell River se encontraba a 8 millas al sur de la ciudad, accesible solo por un camino privado que serpenteaba a través de robles de agua y cruzaba 2 afluentes del río Alabama. El coronel Nathaniel Sutton había construido la casa principal en 1828, una estructura de 3 pisos con 12 habitaciones, y un edificio de cocina separado conectado por un pasillo cubierto. Los barracones de los esclavos, 24 cabañas dispuestas en 2 filas precisas, se encontraban a 1/4 de milla detrás de la casa principal, lo suficientemente cerca para ser llamados rápidamente, lo suficientemente lejos para que el coronel no tuviera que escuchar los sonidos de las vidas que poseía. El coronel había hecho su fortuna con el algodón, pero su reputación provenía de algo completamente diferente. Había servido en la Guerra Creek, bajo el mando de Andrew Jackson, y trajo de ese conflicto la creencia de que los humanos podían ser mejorados a través de una cría cuidadosa, de la misma manera que se mejoraba el ganado. Su biblioteca contenía textos médicos de Filadelfia, revistas agrícolas de Virginia, y correspondencia personal con hombres de universidades que compartían sus convicciones sobre las jerarquías raciales y el destino biológico. Mantenía registros meticulosos, medidas, observaciones, genealogías rastreadas hasta 3 generaciones atrás. Sus vecinos lo llamaban excéntrico pero brillante. Sus esclavos lo llamaban algo completamente diferente, aunque nunca donde oídos blancos pudieran escuchar. El coronel nunca se casó. En su lugar, había comprado a una esclava llamada Ruth, en 1824 a un comerciante de Charleston, una mujer descrita en el acta de venta como de tez inusualmente clara y porte gentil. Ruth dio a luz a 2 hijas gemelas, en 1825, Sarah y Catherine. El coronel las crió en la casa principal, las educó con tutores de Mobile, las vistió con ropas finas encargadas de Nueva Orleans, pero nunca las liberó, nunca las reconoció como sus hijas en ningún documento legal. En el papel, seguían siendo su propiedad, un acuerdo que le daba autoridad absoluta sobre cada aspecto de su existencia. Sarah y Catherine crecieron en un peculiar aislamiento. Aprendieron a leer y escribir, a pintar acuarelas y a tocar el pianoforte. Estudiaron literatura y matemáticas,
geografía y francés, pero rara vez salían de los terrenos de la plantación. El coronel controlaba quién las visitaba y cuándo, seleccionando cada posible contacto social a través de sus propios y rígidos criterios. Les dijo que eran especiales, que se les habían dado ventajas que las elevaban por encima de su posición, pero que el mundo más allá de Belle River nunca las entendería ni aceptaría. Les enseñó que la seguridad provenía del aislamiento, que la confianza era una debilidad y que el poder, por limitado que fuera, era la única moneda que importaba. Las gemelas aprendieron estas lecciones demasiado bien. Desarrollaron su propio lenguaje de miradas y gestos, terminando las frases de la otra, a veces guardando silencio durante días, y comunicándose solo a través de notas pasadas en la mesa. Usaban vestidos idénticos en colores coordinados, Sarah, en verde oscuro, Catherine, en azul medianoche. Leían los mismos libros al mismo ritmo, una comenzando por el principio, y la otra por el final, encontrándose en el medio. Lo compartían todo: cepillos para el pelo, joyas, secretos, y finalmente, algo más oscuro. Su madre, Ruth, murió en 1839, oficialmente de neumonía, aunque en los barracones de los esclavos se susurraba sobre moretones en sus brazos y miedo en sus ojos durante sus últimas semanas. Después de su muerte, el control del coronel sobre sus hijas se apretó como un lazo corredizo. Instaló cerraduras en las puertas de sus dormitorios, que solo se podían abrir desde el exterior. Les exigió que presentaran informes escritos semanales sobre sus actividades, sus pensamientos, sus sueños. Comenzó a ponerlas a prueba, dejando objetos de valor en lugares obvios para ver si robaban, presentándolas a visitantes masculinos para observar sus reacciones, creando situaciones diseñadas para revelar cualquier rebelión oculta. La plantación misma prosperó durante estos años. Para 1847, el coronel poseía 63 personas esclavizadas, cuyo trabajo producía 142 balas de algodón anualmente. Vendía su cosecha a través de intermediarios en móvil e invertía las ganancias en más tierras, más esclavos, más libros para su biblioteca cada vez mayor. La población esclava en Belle River tenía un perfil demográfico inusual, un número desproporcionado de individuos de piel clara, más niños de los que la tasa de natalidad debería haber producido, y un patrón perturbador de familias separadas y vendidas justo cuando los niños llegaban a la adolescencia. El capataz, un hombre llamado Jonas Pritchett, había trabajado en Belle River durante 15 años. Vivía en una cabaña cerca de los barracones de los esclavos y ejecutaba las órdenes del coronel con precisión mecánica. Pritchett llevaba sus propios registros de castigos, asignaciones de trabajo, restricciones dietéticas para los esclavos que el coronel había designado para su programa de cría. Estos cuadernos, escritos con la letra apretada de Pritchett, documentaban atrocidades con el tono casual de los informes agrícolas: qué mujeres eran forzadas a qué cabañas, qué niños eran engendrados por qué hombres, qué embarazos eran terminados y con qué métodos. En la casa principal, Sarah y Catherine entendían más de lo que su padre se daba cuenta. Leían sus diarios cuando él viajaba a Mobile por negocios, escuchaban a escondidas y recogían fragmentos de conversaciones entre Pritchett y el coronel. Sabían lo que sucedía en los barracones después del anochecer. Sabían cuáles de los esclavos eran sus medio hermanos. Sabían que su padre veía a los seres humanos como sujetos experimentales en su laboratorio personal de teoría racial, y aprendieron a odiarlo, con una furia fría y paciente, que lo habría aterrorizado si la hubiera reconocido. La mañana del 3 de febrero de 1847, llegó con un calor inusual para la estación, con temperaturas que subieron a los 60 bajos, unos 15 grados Celsius, incluso antes del mediodía. El coronel Sutton había pasado la noche anterior en su estudio, trabajando a la luz de una lámpara en correspondencia con un profesor del Colegio Médico de Carolina del Sur. El personal de la casa no notó nada inusual cuando no apareció para el desayuno. A menudo trabajaba toda la noche y dormía hasta tarde. Fue Pritchett quien lo encontró a las 10. Desplomado en su silla de cuero con papeles esparcidos por su escritorio. El rostro del coronel tenía un tinte grisáceo, y cuando Pritchett le tocó la mano para despertarlo, la piel se sentía fría y cerosa. El doctor Amos Grayfield llegó desde Hanville 2 horas después, y declaró muerto al coronel Nathaniel Sutton, estimando la hora de la muerte entre la medianoche y el amanecer. Un ataque fulminante, declaró el doctor Grayfield,
apenas mirando el cuerpo. El hombre tenía 56 años. Se mataba trabajando. Le había advertido sobre su temperamento colérico y su excesiva tensión mental. El corazón cede, así de simple, pero varios detalles no encajaban con este diagnóstico tan ordenado. La bandeja de la cena del coronel, llevada al estudio a las 8 de la noche anterior, estaba en una mesa auxiliar con la comida apenas tocada. Una taza de café, ya fría, mostraba un residuo peculiar en el fondo, un sedimento fino que brillaba débilmente a la luz de la lámpara. La última carta del coronel, dirigida a su abogado en Mobile, quedó sin terminar, a mitad de una frase. He hecho ciertos arreglos con respecto al futuro de mis hijas, que deben ejecutarse precisamente como se estipula, para su propia protección y para la preservación del trabajo de mi vida. Si alguna persona intentara, de aquí va. La frase terminaba ahí, la pluma deslizándose fuera de la página como si su mano hubiera perdido la fuerza de repente. Sarah y Catherine estaban juntas en el pasillo fuera del estudio de su padre, vistiendo vestidos de luto negros a juego que de alguna manera habían conseguido, a pesar de no tener conocimiento previo de su muerte. Sus rostros no mostraban lágrimas, ni evidencia de conmoción o dolor. Se tomaron de la mano, con los dedos entrelazados, y observaron los procedimientos con idénticas expresiones de calma vigilante. Deberíamos examinarlo más a fondo, sugirió el señor Harold Brenich, un plantador vecino que había llegado a presentar sus respetos. Nathaniel gozaba de buena salud el mes pasado cuando lo vi en el Palacio de Justicia. Esto parece bastante repentino. El coronel se mató trabajando, espetó el doctor Grayfield, irritado porque se cuestionara su juicio profesional. Lo he visto 100 veces. El cuerpo simplemente cede. Ahora, si me disculpan, necesito hablar con las hijas sobre los arreglos funerarios. Pero el doctor Grayfield nunca tuvo esa conversación. Sarah se dirigió a él primero, con su voz perfectamente modulada y fría como la lluvia de enero. Dr. Grayfield, apreciamos su pronta asistencia. El funeral se llevará a cabo dentro de 3 días, con el entierro en la parcela familiar. El señor Jeremiah Osgood, el abogado de nuestro padre en Mobile, ha sido convocado y debería llegar mañana por la noche. Hasta que se lea el testamento y se liquide la herencia, Catherine y yo administraremos los asuntos de la plantación. Pritchett continuará como capataz bajo nuestra supervisión directa. Los hombres en la habitación intercambiaron miradas. Las mujeres no administraban plantaciones, ciertamente no mujeres solteras de apenas 22 años, y había algo más, algo que no podían articular del todo, una sensación de que Sarah y Catherine habían estado esperando este momento, que habían ensayado estas palabras, y sabían exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos. Ahora, señorita Sarah, comenzó el señor Brenich, con el tono condescendiente que los hombres reservaban para las mujeres que discutían asuntos más allá de su comprensión. No esperará en serio. Nuestro padre nos educó específicamente para esta eventualidad, interrumpió Catherine, su voz un espejo de la de su hermana. Entendemos la rotación de cultivos, los factores del mercado, la gestión del trabajo de campo. Hemos estudiado sus métodos durante años. Esta plantación continuará operando a su nivel actual de productividad. Lo que los hombres no sabían, no podían saber, era que Sarah y Catherine se habían preparado para este día durante meses. Habían estudiado los libros de contabilidad de su padre, memorizado los nombres y capacidades de cada persona esclavizada en la propiedad, aprendido qué comerciantes en Hanville podían ser manipulados y cuáles debían ser evitados. Habían planeado cada contingencia, excepto una, el contenido específico del testamento de su padre. El funeral tuvo lugar el 6 de febrero, bajo un cielo gris que amenazaba con llover, pero nunca lo hizo. Asistieron 43 vecinos y socios comerciales, reunidos en el salón donde yacía el cuerpo del coronel, en un ataúd de nogal forrado de satén blanco. El reverendo Samuel Yates, de la iglesia presbiteriana de Hanville, pronunció un panegírico que elogiaba las contribuciones del coronel a la prosperidad agrícola de Alabama y su devoción al avance del conocimiento científico. Ni una sola persona esclavizada de Bell River asistió al servicio, aunque se reunieron en los barracones esa noche para su propia ceremonia, una mezcla de himnos cristianos y tradiciones más antiguas, cantando canciones que celebraban la liberación y el ajuste de cuentas. Mantuvieron sus voces bajas, pero el sonido se extendió por los campos, hasta donde Sarah y Catherine estaban sentadas en la veranda de la casa principal. «Creen que ahora son libres», dijo Sarah en voz baja. «Aprenderán que no es así», respondió Catherine. Jeremiah Osgood
Llegó de Mobile la noche después del funeral, un hombre corpulento de 50 años con cabello plateado, y la manera cuidadosa de alguien acostumbrado a dar malas noticias a personas que podían permitirse hacerle la vida difícil. Llevaba un maletín de cuero que contenía el testamento del coronel Sutton y varios documentos sellados marcados, solo para los ojos de las gemelas. La lectura tuvo lugar en el estudio del coronel, ahora completamente limpio de cualquier evidencia de sus últimas horas. Sarah y Catherine se sentaron juntas en un sofá, sus vestidos de luto negros susurrando ligeramente mientras ajustaban sus posiciones. Pritchett estaba de pie junto a la puerta, sin ser invitado pero tolerado, su rostro curtido inexpresivo. Osgood abrió su maletín y sacó un grueso documento atado con una cinta negra. El coronel Sutton revisó su testamento el 12 de diciembre de 1846, menos de 2 meses antes de su muerte. Las disposiciones son poco convencionales. Los párrafos iniciales del documento eran legados caritativos estándar para la iglesia presbiteriana, objetos personales distribuidos a varios conocidos. Luego, Osgood llegó a la sección concerniente a la plantación y sus habitantes. A mis hijas Sarah y Catherine Sutton, les dejo la totalidad de la plantación Bell River, incluyendo todas las tierras, estructuras, ganado, equipo y propiedad humana, para que la posean conjunta y equitativamente entre ellas. Sin embargo, este legado está condicionado a las siguientes estipulaciones, que deben cumplirse en un plazo de 24 meses desde mi muerte. Osgood hizo una pausa, se aclaró la garganta incómodamente, y continuó. Primero, ambas hijas deben contraer matrimonio cristiano legal con hombres de carácter y posición adecuados, aprobados por el albacea de esta herencia. Segundo, ambos matrimonios deben producir descendencia legítima dentro del plazo estipulado. Tercero, las hijas deben mantener la plantación a los niveles actuales de productividad y demostrar una gestión sólida de sus recursos. La mano de Sarah se apretó sobre la de Catherine, sus nudillos se pusieron blancos. Si estas condiciones no se cumplen, leyó Osgood, su voz bajando de tono, la plantación Bell River y todos sus activos serán vendidos en subasta pública, y las ganancias se distribuirán equitativamente entre las siguientes instituciones benéficas. La lista incluía colegios agrícolas, sociedades médicas y organizaciones dedicadas al avance de la comprensión científica de las poblaciones humanas. El último intento del coronel de asegurar que su ideología le sobreviviera. Hay más, dijo Osgood, sacando un segundo documento, una carta privada para ustedes dos. Le entregó el sobresellado a Sarah, quien rompió el sello de cera con la uña del pulgar. Dentro, la letra de su padre cubría 3 páginas de papel de algodón grueso. Catherine se acercó y leyeron juntas en silencio. La carta explicaba el razonamiento del coronel con una claridad escalofriante. Había observado su apego antinatural, la una a la otra, su rechazo a los intereses femeninos normales en el cortejo y el matrimonio. Había llegado a la conclusión de que nunca se separarían voluntariamente. Nunca formarían alianzas apropiadas con hombres que pudieran continuar su trabajo y administrar adecuadamente su patrimonio. Así que había creado una situación en la que no tenían otra opción, casarse y procrear, o perderlo todo. Pero el párrafo final de la carta contenía algo más perturbador. He hecho arreglos para asegurar que elijan sabiamente. Mi red de corresponsales se extiende por todo el estado y más allá. Estarán observando, informando sobre su conducta y sus elecciones. Recuerden siempre que son lo que yo las hice, y no pueden escapar de la verdad fundamental de su naturaleza, por mucho que finjan lo contrario. La sangre que corre por sus venas es tanto su privilegio como su prisión. Sarah dobló la carta cuidadosamente y la volvió a colocar en el sobre. Cuando miró a Osgood, su expresión no delataba nada. Entendemos los términos. ¿Quién es el albacea? Yo, junto con el señor Brenich, como coalbacea, estamos encargados de aprobar cualquier propuesta de matrimonio y asegurar que se cumplan las condiciones. 24 meses, dijo Catherine. Eso nos da hasta febrero de 1849. Correcto, debo decir, señoritas, que las disposiciones de su padre son muy irregulares. La mayoría de los abogados habrían desaconsejado. La mente de nuestro padre era enteramente suya, interrumpió Sarah. Cumpliremos sus deseos. Ahora, si nos disculpa, tenemos asuntos de la plantación que atender. Después de que Osgood se fue, prometiendo regresar en 6 meses para evaluar su progreso, las gemelas permanecieron en el estudio. Se sentaron en la silla de su padre, Catherine en el asiento, Sarah en el reposabrazos, y miraron las paredes llenas de diarios y textos médicos,
Los libros de contabilidad que documentaban 2 décadas de experimentación humana, disfrazada de gestión agrícola. No podemos encontrar maridos adecuados en 24 meses, dijo Catherine finalmente. Él lo sabía. Diseñó esto para que fracasara. No, si controlamos cada variable, respondió Sarah. Padre nos enseñó eso. Creía que los humanos podían ser criados como ganado, que cada aspecto de la reproducción podía ser gestionado y dirigido. Le demostraremos que tenía razón, solo que no de la manera que él pretendía. ¿Qué estás sugiriendo? Sarah se levantó y se dirigió al escritorio de su padre, abriendo el cajón inferior donde guardaba sus registros más privados. Sacó un diario encuadernado en cuero y lo abrió en una página marcada con una cinta de seda. Los registros de cría de padre. Lo documentó todo. ¿Qué combinaciones produjeron? ¿Qué resultados? ¿Qué líneas de sangre consideraba superiores? ¿Qué individuos designó para su programa? Catherine se unió a ella, leyendo por encima de su hombro. Las entradas eran clínicas, deshumanizantes, describiendo a las personas como si fueran ganado. Macho comprado, aproximadamente 25 años, de la finca Williamson, buenos dientes, espalda fuerte, rápido para aprender tareas. Letras visibles en la espalda indican propiedad anterior en Virginia, emparejado con hembra número 4. Resultados: un hijo varón vendido en 1837, una hija hembra retenida para futura cría. Era un monstruo, susurró Catherine. Lo era, asintió Sarah, pero también era meticuloso, y en algún lugar de estos registros está la solución a nuestro problema. Durante las siguientes semanas, Sarah y Catherine se sumergieron en la documentación de su padre. Descubrieron el alcance total de sus obsesiones. Diarios que abarcaban 20 años, genealogías detalladas, medidas físicas, observaciones sobre el temperamento y la capacidad. Él trataba a Bell River como un laboratorio, a su población esclavizada como sujetos experimentales, todo al servicio de sus teorías sobre jerarquías raciales y mejora humana. Pero dentro de esa documentación, encontraron algo inesperado: evidencia de inteligencia, resiliencia y resistencia entre las mismas personas que su padre había intentado reducir a puntos de datos. Esclavos que se enseñaron a leer, a pesar de las prohibiciones. Mujeres que habían usado hierbas y conocimientos populares para controlar su propia fertilidad, subvirtiendo silenciosamente el programa de cría del coronel. Hombres que habían sabotajeado equipos y ralentizado la productividad de maneras que parecían accidentales. Su padre había notado estas deficiencias, sin reconocerlas como actos de rebelión. Un nombre aparecía repetidamente en los diarios posteriores, siempre con anotaciones de frustración: Ruth. Su madre. El coronel la había comprado esperando una portadora sumisa de hijos para sus experimentos. En cambio, había encontrado a una mujer que se le resistía de maneras sutiles y persistentes, enseñando a sus hijas a leer cuando él no estaba, susurrándoles sobre la vida que había conocido antes de la esclavitud, plantando semillas de duda sobre su autoridad absoluta. Intentó protegernos, dijo Catherine, trazando con el dedo el nombre de su madre en el libro de contabilidad, incluso cuando no pudo salvarse a sí misma. Entonces le debemos más que la supervivencia, respondió Sarah. Le debemos la victoria, pero la victoria requería recursos, tiempo, y un elemento más que aún no poseían: un hombre que pudieran controlar por completo, cuya presencia satisficiera la letra del testamento de su padre, mientras violaba por completo su espíritu. La solución llegó a finales de abril, aunque no la reconocieron de inmediato. La subasta de primavera en Huntsville atrajo a vendedores y compradores de todo el centro de Alabama, transformando la plaza del Palacio de Justicia en un mercado de miseria humana. Las personas esclavizadas estaban de pie en una plataforma elevada mientras los hombres blancos las examinaban como ganado, revisando dientes y tono muscular, haciendo preguntas invasivas sobre historial de trabajo y salud. El aire olía a polvo, sudor y miedo. Sarah y Catherine asistieron con Pritchett, aparentemente para comprar peones adicionales para la superficie expandida que planeaban cultivar. Llevaban velos negros, todavía de luto, lo que les daba anonimato en la multitud, y les permitía observar sin ser observadas demasiado de cerca. Las ventas de la mañana transcurrieron de manera predecible: trabajadores de campo para los dueños de plantaciones, esclavos domésticos para las familias de la ciudad, niños arrancados de sus padres y vendidos a diferentes compradores. Luego, poco antes del mediodía, algo inusual apareció en el bloque de subasta. «Siguiente lote», gritó el subastador. «Propiedad de la finca Granville, recientemente fallecido. Un varón, edad aproximada,
28 años. Nombre Marcus. Sabe leer y escribir, llevar cuentas. Trabajó como sirviente doméstico y tutor de los niños, Granville, sin historial de rebelión, sin intentos de fuga. Puja inicial, $1,000. Marcus estaba de pie en la plataforma con la postura erguida y la mirada firme, ni desafiante ni sumiso. Llevaba ropa limpia pero gastada, y sus manos, las manos de alguien que trabajaba con libros de contabilidad en lugar de algodón, no mostraban callos. Su piel era varios tonos más clara que la de la mayoría de las personas vendidas esa mañana, lo que sugería ascendencia mixta, pero lo que llamó la atención de Sarah fue algo completamente diferente: la forma en que escaneaba a la multitud, no con la resignación derrotada que ella esperaba, sino con cálculo, como si estuviera evaluando a los posibles compradores de la misma manera que ellos lo evaluaban a él. «Los esclavos educados son un riesgo», gritó alguien entre la multitud. «Se le suben los humos a la cabeza. Perfecto para una casa que necesita llevar la contabilidad», respondió el subastador. «¿Cuántos de ustedes pueden llevar sus propias cuentas? Aquí tienen a un hombre que puede hacerlo por ustedes. Ahora, oigo 1,000. La puja comenzó lentamente. La mayoría de los plantadores no querían un esclavo varón educado. Demasiado potencial para problemas, para leer periódicos abolicionistas, para falsificar pases de viaje, pero algunos comerciantes de la ciudad mostraron interés, viendo valor en alguien que pudiera administrar sus tiendas o manejar la correspondencia. Sarah se inclinó hacia Pritchett. «Puja. Señorita Sarah, no necesitamos». «Puja». Pritchett levantó la mano. 1,000. Respondió un comerciante de Montgomery. 1,300. Gritó Pritchett. La puja subió a 1,600 antes de que el comerciante de Montgomery se retirara, sacudiendo la cabeza ante el precio inflado por un solo esclavo varón, educado o no. Sarah había pagado más del valor de mercado, un hecho que alimentaría los chismes en las semanas venideras. Marcus fue entregado a Bell River 3 días después, caminando las 8 millas desde Hanville con sus pocas posesiones en una bolsa de tela. Pritchett lo recibió en la entrada de la plantación y lo llevó directamente a la casa principal, donde Sarah y Catherine esperaban en el estudio. «¿Sabes leer y escribir?», dijo Sarah. No era una pregunta. «Sí, señora». La voz de Marcus era educada, cuidadosa, sin revelar nada de lo que pudiera estar pensando. «¿Fuiste tutor de los niños, Granville? ¿Qué les enseñaste?» «Lectura, escritura, aritmética, algo de geografía e historia, lo que su padre solicitara». Catherine lo rodeó lentamente, evaluándolo. Los Granville eran conocidos abolicionistas, cuáqueros, creo, permitían que sus esclavos fueran educados. Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Marcus, quizás cansancio, o el reconocimiento de que esta conversación era más complicada de lo que parecía. El señor Granville creía que todas las personas poseían almas y mentes dignas de desarrollo, señora. «¿Y tú?», preguntó Sarah. «¿Qué crees tú?» «Creo que estoy frente a 2 mujeres que pagaron demasiado por mí, y que claramente tienen algo específico en mente, más allá del trabajo de campo». Las gemelas intercambiaron miradas. Su padre les había enseñado a ver a las personas esclavizadas como objetos, incapaces de análisis o pensamiento autónomo. Marcus acababa de demostrar ambas cosas en 30 segundos. «Tenemos una situación inusual», dijo Sarah con cuidado. «Nuestro padre murió recientemente, dejando condiciones en nuestra herencia que requieren soluciones creativas. Necesitamos a alguien educado, discreto y capaz de entender arreglos complejos». «¿Qué tipo de arreglos?». «Del tipo que debe permanecer privado dentro de esta casa», respondió Catherine. «Vivirás en la casa principal, no en los barracones. Tendrás acceso a la biblioteca de nuestro padre. Serás bien tratado, alimentado adecuadamente. Se te darán libertades que serían extraordinarias en otro lugar, pero a cambio, harás exactamente lo que digamos, cuando lo digamos, sin preguntas ni vacilaciones». Marcus guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era muy baja. «¿Y si me niego a estos términos no mencionados? Entonces serás vendido al sur», dijo Sarah rotundamente. «A plantaciones de algodón en Mississippi, donde los esclavos educados son trabajados hasta la muerte en los campos para quitarles cualquier pretensión intelectual. Puedo tenerte en un barco en una semana». No era una amenaza vacía, y Marcus claramente lo sabía. «¿Qué quieren de mí?». «Eso depende», dijo Catherine. «¿Puedes guardar secretos? Incluso los que podrían usarse como armas». «He guardado secretos toda mi vida, señora».
Tenía que hacerlo para sobrevivir. Sara caminó hacia la ventana, mirando los terrenos de la plantación. El testamento de nuestro padre requiere que nos casemos en 24 meses, o lo perderemos todo, pero no tenemos intención de someternos a matrimonios arreglados por hombres que nos ven como propiedad a ser administrada. Así que vamos a subvertir los términos mientras los cumplimos técnicamente. No entiendo. Lo harás, dijo Catherine. Pero primero, necesitamos saber si se puede confiar en ti completa y absolutamente. Durante los días siguientes, Sara y Catherine pusieron a prueba a Marcus de maneras sutiles y abiertas. Le dieron acceso a la biblioteca de su padre y observaron lo que leía. Le pidieron su opinión sobre asuntos políticos y buscaron indicios de simpatías abolicionistas. Observaron cómo interactuaba con las otras personas esclavizadas en Bell River, si intentaba organizar o agitar. Marcus demostró ser notablemente adaptable, se mantuvo reservado, habló con cuidado, y demostró una inteligencia que claramente había sido perfeccionada a través de años de navegar por un terreno social peligroso. Entendía que los esclavos educados existían en una posición precaria, lo suficientemente valiosos como para ser conservados, lo suficientemente peligrosos como para ser temidos. Lo que las gemelas no sabían, no podían saber aún, era que Marcus tenía sus propios secretos y su propia agenda. Los Granville habían sido, en efecto, cuáqueros con inclinaciones abolicionistas. Más que eso, habían sido parte de una red informal que recopilaba testimonios de personas esclavizadas sobre las realidades de la vida en las plantaciones. Marcus había pasado 5 años documentando atrocidades, registrando nombres, fechas y detalles en una taquigrafía codificada que él mismo había desarrollado. Cuando los Granville murieron, ambos con una semana de diferencia a causa de una fiebre, sus parientes vendieron la finca, incluyendo a Marcus, antes de que alguien pudiera descubrir el baúl escondido en el sótano, que contenía años de evidencia cuidadosamente preservada. Marcus había logrado recuperar sus cuadernos más importantes antes de la venta, escondiéndolos en una Biblia ahuecada que ninguna persona blanca se molestó en inspeccionar. Había sido comprado y llevado a Bell River, esperando otro período de cuidadosa observación y documentación. En cambio, se encontró en el centro de algo mucho más extraño y potencialmente más peligroso. A mediados de mayo, el acuerdo se había aclarado. Marcus serviría como secretario privado de las gemelas, manejando las cuentas y la correspondencia del hogar. Pero más que eso, sería su confidente en un plan que aún no habían explicado por completo. Sara reveló su plan una noche a principios de junio, después de que los esclavos domésticos se hubieran retirado a sus barracones y los 3 estuvieran solos en el estudio. El testamento de nuestro padre requiere que nos casemos y tengamos hijos en 24 meses, comenzó. Los albaceas deben aprobar nuestra elección de maridos, hombres de carácter y posición adecuados. Pero el testamento no dice nada sobre que los maridos sean adecuados para nosotras, solo que cumplan con criterios externos. No la sigo, dijo Marcus. Catherine sonrió, y había algo casi salvaje en ello. Vamos a casarnos con hombres que podamos controlar por completo. Hombres ancianos o enfermos, o hombres lo suficientemente desesperados por la conexión con una plantación rica, como para aceptar cualquier término. Hombres que nos darán legitimidad legal sin interferir en cómo dirigimos Bell River. ¿Y los niños?, preguntó Marcus, aunque comenzaba a entender. La biología es biología, dijo Sara sin rodeos. Nuestro padre pasó 20 años demostrando que el linaje puede ser manejado estratégicamente. Los albaceas necesitan ver matrimonios y embarazos. No necesitan ver lo que sucede a puerta cerrada. Las implicaciones completas golpearon a Marcus como agua fría. Querían que él engendrara a sus hijos, que creara la apariencia de herederos legítimos, mientras las gemelas mantenían el control a través de matrimonios que existían solo en el papel. Me están pidiendo que cometa un acto que podría hacer que nos maten a todos, dijo lentamente. Si alguien lo descubriera. Nadie lo descubrirá, interrumpió Catherine. Controlamos esta casa por completo. Los matrimonios se arreglarán cuidadosamente. Manejaremos cada detalle, cada posible testigo, cada pieza de evidencia. Estarás protegido. ¿Protegido? Marcus se rió amargamente. Soy un esclavo. No hay protección para mí. Si esto falla, ustedes quedarán socialmente arruinadas. Quizás enviadas a algún lugar. A mí me colgarán, o me quemarán vivo. Por eso estarás motivado para asegurar que no falle, dijo Sara, y a cambio,
recibirás algo que vale la pena el riesgo. ¿Qué podría valer la pena? La libertad, dijo Catherine en voz baja. Libertad legal documentada y suficiente dinero para ir al norte y comenzar una nueva vida. Esperaremos hasta después de que nazcan los niños y la herencia esté asegurada. Luego te manumitiremos, te proporcionaremos fondos y te enviaremos lejos con una historia de coartada que se sostenga. Marcus las miró, buscando engaño o falsas promesas. ¿Y si me niego? No lo harás, dijo Sarah con certeza, porque quieres la libertad más de lo que temes a la muerte, y eres lo suficientemente inteligente como para reconocer esta como tu única oportunidad real. Tenía razón, y él lo sabía, pero había algo más en juego, algo que las gemelas no habían considerado. Marcus vio en su plan no solo un camino hacia la libertad personal, sino una oportunidad para documentar y exponer todo el sistema. Si podía reunir evidencia sobre los secretos de la familia Sutton, sobre los experimentos del coronel, sobre la red de plantadores y capataces que habían colaborado en décadas de atrocidades, podría enviar esa información al norte y dar un golpe contra la institución que le había robado la vida. Lo haré, dijo finalmente, con una condición. No estás en posición de poner condiciones, dijo Catherine. Sí lo estoy. Si quieren mi cooperación en lugar de mi cumplimiento resentido, quiero saberlo todo. Los diarios de su padre, su correspondencia, sus registros de cría, todo. Si estoy arriesgando mi vida por este plan, merezco entender el contexto completo. Las gemelas lo consideraron. Darle a Marcus acceso sin restricciones a los papeles de su padre era peligroso, pero negarse podría crear exactamente el cumplimiento resentido que él había mencionado. De acuerdo, dijo Sarah. Pero los estudiarás aquí, en esta habitación, bajo nuestra supervisión. Nada sale de esta casa. Aceptable. Lo que ninguno de ellos dijo en voz alta fue que cada uno acababa de hacer un pacto con alguien en quien no confiaba plenamente, apostando su futuro en un engaño tan audaz que solo podría tener éxito si cada elemento se alineaba perfectamente. Y en el condado de Lone, Alabama, en 1847, la perfección era un bien muy escaso. Los meses de verano trajeron un calor opresivo a Bell River, del tipo que hacía el aire espeso como el jarabe, y convertía cada tarea física en un suplicio. Pero dentro de la casa principal, detrás de postigos cerrados y cortinas corridas, se acumulaba un tipo diferente de presión. Sarah y Catherine comenzaron su búsqueda de maridos adecuados, con el frío cálculo que su padre les había enseñado. Necesitaban hombres que cumplieran con los criterios de los albaceas de carácter y posición, pero que fueran lo suficientemente vulnerables como para ser manipulados. Compilaron una lista a partir de las sugerencias de Osgood y sus propias observaciones de la sociedad del condado de Lowndes. El primer candidato fue el señor Edmund Barley, un viudo de 68 años cuya operación de algodón había tenido dificultades desde que sus hijos se mudaron al oeste, en busca de oportunidades en Texas. Barley había sido amigo del coronel y expresó un interés inmediato cuando se le contactó sobre un posible emparejamiento con una de las gemelas. Una hermosa oportunidad, declaró durante su primera visita a Bell River en julio, sus ojos llorosos recorriendo a Catherine con una expresión que le erizó la piel. La unión de dos excelentes propiedades, la continuación del legado de su padre. Sería un honor guiarlas a través de las complejidades de la gestión de una plantación. Catherine sonrió y no dijo nada. Después de que Barley se fue, se frotó las manos hasta dejarlas en carne viva en el lavabo, como si pudiera quitarse el recuerdo de su palma en su brazo durante el recorrido por los terrenos. Servirá, dijo Sarah clínicamente. Está desesperado por restaurar su reputación después de la cosecha fallida del año pasado. Aceptará cualquier término prenupcial para asegurar la conexión. No puedo, susurró Catherine. Sarah, no puedo dejar que me toque. No lo hará. Ese es el punto. El matrimonio es una ficción legal. Marcus engendra al niño, Barley se lleva el crédito, y nosotras mantenemos el control. Pero arreglar dos matrimonios de este tipo resultó más complejo de lo previsto. Los albaceas, particularmente Brinage, tenían opiniones firmes sobre los emparejamientos adecuados. Cuando Sarah sugirió que podría casarse con un comerciante de móvil, un hombre de 42 años con un éxito moderado en el comercio del algodón, Brinage lo rechazó de inmediato. Antecedentes inadecuados, declaró. Su padre pretendía que se casaran con familias de plantadores establecidas, no con clases comerciales. El abuelo de ese hombre era un sirviente contratado, por el amor de Dios.
Las gemelas se opusieron, argumentando que el lenguaje del testamento no especificaba familias de plantadores, solo hombres de carácter y posición adecuados. Pero Brinich se mantuvo firme, amenazando con solicitar a los tribunales que aclararan la intención del testamento si continuaban proponiendo candidatos inapropiados. Está tratando de forzarnos a matrimonios que lo benefician a él, se enfureció Sara después de una reunión particularmente contenciosa. Tiene hijos, ¿sabes? Probablemente esté maniobrando para casar a una de nosotras con su propia familia. Mientras las negociaciones matrimoniales se prolongaban, Marcus se sumergió en los papeles del coronel Sutton. Lo que encontró allí superó sus peores expectativas. El programa de cría del coronel había operado durante 2 décadas con una brutalidad sistemática. Había forzado apareamientos específicos, vendido a los niños que no cumplían con sus criterios, y separado familias sin consideración por los lazos humanos. Lo documentó todo en un lenguaje clínico que deshumanizaba a las personas hasta convertirlas en puntos de datos. Hembra número 7. Muestra resistencia a las asignaciones de cría. Recomiendo aumentar la disciplina y el aislamiento para inducir el cumplimiento. Pero los diarios también contenían algo más, evidencia de una red. El coronel no había trabajado en aislamiento. Se carteaba con otros plantadores, con profesionales médicos, con académicos de universidades del sur, intercambiaban hallazgos de investigación, comparaban metodologías, y discutían formas de avanzar en sus teorías sobre las jerarquías raciales y la mejora humana. Marcus comenzó a hacer copias cuidadosas de las entradas más condenatorias, usando papel que Sara le proporcionaba para las cuentas del hogar, y escribiendo tarde en la noche, cuando las gemelas se habían retirado. Desarrolló un sistema para ocultar sus páginas copiadas dentro de una sección ahuecada de su colchón, construyendo un archivo secreto que eventualmente viajaría al norte. Pero también comenzó a notar algo que las gemelas no mencionaron: el patrón de enfermedades entre la población esclavizada de Bell River. A finales de julio, 3 mujeres en los barracones desarrollaron síntomas: lesiones, fiebre, debilidad progresiva. Pritchett lo informó casualmente, sugiriendo que fueran aisladas y se les diera un cuidado mínimo hasta que se recuperaran o murieran. Pero Marcus había leído las notas médicas privadas del coronel y reconoció lo que estaba viendo: sífilis. El coronel había infectado a varias mujeres, ya sea deliberadamente como parte de su investigación o a través de su abuso sexual sistemático. Ahora la enfermedad se estaba extendiendo por los barracones, transmitida entre parejas, de madres a hijos. Marcus presentó sus hallazgos a Sara y Catherine una noche, mostrando los textos médicos que había encontrado con las anotaciones de su padre. Su padre les contagió la sífilis. O la contrajo él mismo y la propagó, o las expuso deliberadamente. Los diarios sugieren ambas cosas, y los está matando. El rostro de Catherine se puso pálido. ¿A cuántos? Al menos 7 muestran síntomas ahora, pero la sífilis puede permanecer latente durante años. No hay forma de saber cuántos están infectados sin un examen médico adecuado. E incluso entonces, se interrumpió, la futilidad evidente. Sara se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, con la espalda rígida. ¿Se puede tratar? A veces con tratamientos de mercurio, pero son casi tan peligrosos como la enfermedad misma, y caros, y requerirían un médico dispuesto a tratar a las personas esclavizadas adecuadamente. Lo cual, Marcus no necesitó terminar esa frase tampoco. Hazlo de todos modos, dijo Sara sin darse la vuelta. Compra las medicinas que sean necesarias en móvil. Haz que venga un doctor y, si se niega a tratarlos adecuadamente, encuentra a alguien que lo haga. Señorita Sara, el costo. No me importa el costo. Nuestro padre hizo esto. No vamos a dejar que mueran por su depravación. Fue la primera grieta en la fachada que Marcus había visto. La primera indicación de que las gemelas podrían estar motivadas por algo más que la autoconservación. Lo archivó como información valiosa. El doctor Greyfield llegó 2 días después, irritado por haber sido convocado para tratar a esclavos. Examinó a las mujeres enfermas con un disgusto apenas disimulado, confirmó el diagnóstico, y prescribió tratamientos de mercurio con la alegre confianza de alguien a quien no le importaba particularmente si el paciente sobrevivía. El tratamiento dura meses, dijo, lavándose las manos en el lavabo que un sirviente de la casa le proporcionó. No puedo garantizar resultados. Francamente, podría ser más económico simplemente aislarlos y dejar que la naturaleza siga su curso, reemplazarlos con ganado sano. Tomaremos su prescripción, dijo Catherine fríamente.
y necesitaremos que examine a toda la población esclava. A todos, identifique todos los casos potenciales. Las cejas de Greyfield se arquearon. Eso, son más de 40 personas. El gasto corre por nuestra cuenta. ¿Cuándo puede empezar? Los exámenes se llevaron a cabo durante 3 días en agosto, en una cabaña que Pritchett despejó para tal fin. Greyfield trabajó con eficiencia mecánica, anotando síntomas en un libro de contabilidad y dispensando diagnósticos con el trato de un inspector de ganado. El recuento final fue peor de lo que Marcus había temido. 14 casos confirmados, otros 8 probables. Casi un tercio de la población esclavizada de Bell River había sido infectada por el abuso sistemático del coronel. Sarah y Catherine absorbieron esta información en silencio. Luego, Sarah tomó una decisión que habría conmocionado a su padre y confundido a sus vecinos. Vamos a tratarlos a todos, anunció. Compra el mercurio, las vendas, lo que sea necesario. Raciones mejoradas para los enfermos. Necesitan fuerza para sobrevivir al tratamiento. Cuotas de trabajo reducidas. Y Marcus, tú supervisarás los tratamientos. Lleva registros detallados de quién recibe qué y su progreso. Señorita Sarah, objetó Pritchard, esto va a costar miles de dólares y reducirá la productividad significativamente. Su padre nunca. Nuestro padre les hizo esto, interrumpió Catherine. Estamos corrigiendo su daño. El gasto es irrelevante. Lo que las gemelas no articularon, ni siquiera entre ellas, fue la compleja motivación detrás de su decisión. En parte, era pragmática. Los esclavos muertos no podían trabajar, y el valor de la plantación dependía de su fuerza laboral. En parte, era culpa, reconociendo su complicidad en el sistema de su padre, incluso como sus víctimas, pero en parte era algo más. Algo que ninguna de las dos quería examinar demasiado de cerca, el reconocimiento de que el mayor crimen de su padre no eran las atrocidades específicas que había cometido, sino la creencia fundamental de que otras personas existían solo como instrumentos para sus propósitos. Habían sido criadas para pensar de la misma manera. Ahora, confrontadas con el costo humano de esa visión del mundo, se veían obligadas a elegir qué tipo de personas serían. Marcus observó estos acontecimientos con creciente confusión. Esperaba encontrar monstruos en Bell River, personas que lo veían como menos que humano. En cambio, había encontrado a 2 mujeres que habían sido convertidas en algo retorcido por el abuso de su padre, que ahora luchaban por desenredar su propia humanidad del veneno que él les había dado. No los convertía en aliados. No significaba que confiara en ellas, pero complicaba su simple narrativa de opresor y oprimido, de maneras que dificultaban su documentación. Mientras Marcus lidiaba con la complejidad moral, las negociaciones matrimoniales llegaron a un punto crítico. En septiembre, Brenich llegó a Bell River con una propuesta. Su sobrino, Thomas Brenich, de 34 años, recién regresado de Nueva Orleans, donde su negocio de corretaje de algodón había fracasado, debido a lo que se denominó delicadamente inversiones desafortunadas. Thomas necesitaba un nuevo comienzo y una conexión adinerada. Sarah necesitaba un marido que los albaceas aprobaran. La pareja perfecta, declaró Brenich, habiendo decidido ya el asunto. Thomas tiene una crianza impecable, entiende la gestión de plantaciones y proporcionará la guía masculina constante que ustedes requieren. Sarah se reunió con Thomas 2 veces antes de llegar a su conclusión. Era débil, vanidoso y estaba profundamente endeudado, lo que lo hacía perfecto para sus propósitos. Aceptaré el matrimonio, le dijo a Brenich, bajo condiciones específicas, un contrato prenupcial que me otorgue la gestión exclusiva de Bell River. Thomas recibirá un ingreso anual, pero ninguna autoridad en la toma de decisiones sobre las operaciones de la plantación, y el matrimonio no se llevará a cabo hasta que el emparejamiento de mi hermana también esté arreglado. Esos términos son muy irregulares. Esos términos no son negociables. Thomas está lo suficientemente desesperado como para aceptar. Ambos lo sabemos. Brenich balbuceó, pero no pudo discutir la evaluación. Thomas aceptó, firmando un contrato prenupcial que esencialmente lo convertía en una figura decorativa pagada a cambio de respetabilidad y libertad de sus acreedores. El emparejamiento de Catherine resultó más difícil. Edmund Barley se había impacientado y había dirigido su atención a una viuda en Montgomery. Los albaceas rechazaron a otros 3 candidatos por diversas razones. El tiempo se agotaba. Tenían hasta febrero de 1849, y ya era octubre de 1847. Entonces,
Catherine hizo una sugerencia que lo cambió todo. ¿Y si no me caso en absoluto? Sara levantó la vista de los libros de contabilidad que estaban revisando. El testamento nos exige a ambas. El testamento exige que ambas nos casemos en un plazo de 24 meses. No dice nada sobre permanecer casadas. Podría casarme, quedar embarazada, y luego, los accidentes ocurren, especialmente a los maridos enfermos. La habitación quedó en silencio. Marcus, sentado en el escritorio donde había estado copiando correspondencia, sintió que un agua helada le recorría la espalda. «Estás sugiriendo un asesinato», dijo en voz baja. «Estoy sugiriendo que cumplamos la letra del testamento de padre por cualquier medio necesario», respondió Catherine. Nunca especificó que los maridos tuvieran que sobrevivir. «Catherine», comenzó Sara, «no finjas que no lo has pensado. Thomas Brinich va a ser un problema. Es débil, pero no estúpido. Una vez que estés casada, intentará afirmar su autoridad, embarazada o no. Los hombres así siempre lo hacen, no pueden evitarlo». Sara no discutió, lo que fue una respuesta suficiente. Marcus comprendió en ese momento que había calculado muy mal. Había pensado que las gemelas eran víctimas de sus circunstancias, mujeres atrapadas tratando de escapar del control de su padre por medios desesperados. Pero eran hijas de su padre, de maneras que iban más allá de la sangre. Habían aprendido a ver a las personas como obstáculos, que debían ser gestionados o eliminados. «Si están planeando matar a alguien», dijo con cuidado, «no quiero tener nada que ver. No fue eso lo que acordé». «Acordaste hacer lo que decimos», le recordó Catherine, «y seguirás haciéndolo porque la alternativa es ser vendido al sur. ¿Recuerdas? Entonces véndanme al sur. No seré cómplice de un asesinato». Las gemelas intercambiaron miradas. Sara habló primero, con voz más suave. «Catherine está hablando en teoría. No estamos planeando matar a nadie. Pero tiene razón en que debemos considerar todas las posibilidades. Esta situación es más complicada de lo que anticipamos». Marcus no le creyó, pero también reconoció que no tenía buenas opciones. Si se negaba a cooperar, podrían venderlo, y su documentación se perdería. Si informaba de sus planes a las autoridades, sería desestimado la palabra de un esclavo contra la de mujeres blancas, y probablemente ejecutado por atreverse a hacer acusaciones. Así que hizo lo que las personas esclavizadas siempre habían hecho. Asintió, estuvo de acuerdo y comenzó a planificar cómo protegerse cuando llegara la inevitable violencia. Noviembre trajo la primera helada y un nuevo desarrollo. La boda de Sara con Thomas Brinich se programó para el 15 de diciembre. La ceremonia tendría lugar en Bell River, con el reverendo Yates oficiando. Catherine sería la dama de honor. Los albaceas asistirían para presenciar el cumplimiento de la primera condición, pero detrás de los preparativos de la boda, planes más oscuros tomaron forma. Sara y Marcus comenzaron su relación física a principios de noviembre, encuentros clínicos que tenían lugar en el estudio cerrado con llave después de que Catherine se retirara. Sara lo abordó con la misma fría eficiencia que aplicaba a la gestión de la plantación. Esto era reproducción, no intimidad, una función biológica necesaria para alcanzar un objetivo. A Marcus le resultó profundamente perturbador, no por el tabú racial que estaban violando, aunque ese peligro se cernía sobre cada encuentro, sino por el vacío emocional, la forma en que Sara podía separar los actos físicos de la conexión humana tan completamente. «Mi padre le hizo esto a docenas de mujeres», dijo una noche después, mientras yacían separados en el suelo del estudio. «Las forzó a esta misma situación, y juré que nunca sería como él. Y sin embargo, aquí estoy». «No me estás forzando», dijo Marcus, aunque no era del todo cierto. La amenaza de ser vendido al sur pendía sobre todo. «¿No es así? Eres un esclavo. Por definición, no puedes consentir. Me digo a mí misma que esto es diferente porque te estoy ofreciendo la libertad después, porque somos socios en este engaño. Pero no somos socios. Yo te poseo, no hay consentimiento posible en esa dinámica». Fue lo más honesto que le había dicho, y empeoró todo, porque significaba que entendía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hacía de todos modos. A mediados de noviembre, Sara estaba embarazada. El doctor Greyfield lo confirmó durante una visita para verificar los tratamientos de sífilis. Los albaceas estaban encantados, una condición satisfecha, una más por cumplir. Thomas Brinich, que había llegado a Bell River 2 semanas antes para prepararse para la boda, aceptó la noticia con el placer inconsciente de un hombre que creía que su propia virilidad lo explicaba todo. La situación de Catherine seguía sin resolverse. Había rechazado a 6 posibles maridos, frustrando a los albaceas y acercando peligrosamente el calendario a la fecha límite. Luego,
A principios de diciembre, hizo un anuncio. He encontrado a alguien aceptable. El señor Lawrence Kemper, viudo, de 51 años, con una pequeña plantación en el condado de Wilcox, medios moderados, reputación respetable, sin hijos de su primer matrimonio. Necesitaré conocerlo, dijo Brenich. Por supuesto, nos visitará la próxima semana. Lawrence Kemper llegó el 8 de diciembre, un hombre delgado y nervioso con cabello canoso, y una tos persistente que sugería tisis. Hablaba poco, se remitía a Catherine constantemente, y parecía patéticamente agradecido por su atención. Es perfecto, le dijo Catherine a Marcus después de que Kemper se fuera, muriendo lentamente, desesperado por compañía y demasiado débil para afirmar cualquier autoridad. Los albaceas lo aprobarán porque cumple con sus criterios superficiales y estará muerto en un año, dejándome viuda y libre para hacer lo que quiera. ¿Vas a dejar que muera de tisis? Voy a dejar que la naturaleza siga su curso. ¿Es eso un asesinato, Marcus? ¿Casarse con un hombre enfermo sabiendo que no sobrevivirá? Marcus no tuvo respuesta. Eso no sonaba como evasión moral. La boda de Sarah tuvo lugar en un día frío y claro de diciembre. Asistieron 40 invitados, llenando el salón de Bell River con el olor a perfume y el humo de leña de las chimeneas. El reverendo Yates ofició la ceremonia con su habitual solemnidad pomposa. Thomas Brenich parecía satisfecho consigo mismo, creyendo claramente que había asegurado un valioso premio. Sarah llevaba un vestido de seda marfil que Catherine había cosido, y su expresión durante toda la ceremonia fue tan vacía como la de una muñeca de porcelana. Marcus observó desde el fondo de la sala, sirviendo técnicamente como personal doméstico adicional para el evento. Vio a Sarah pronunciar sus votos sin dudarlo. La vio aceptar el beso de Thomas con perfecta compostura. La vio sonreír y aceptar las felicitaciones de los invitados que no tenían idea de qué tipo de actuación estaban presenciando. Esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado, y Thomas se hubiera emborrachado hasta el estupor en sus nuevos aposentos, Sarah fue al estudio donde Marcus esperaba. Está hecho, dijo simplemente. La primera condición está satisfecha, y Thomas hará lo que se le diga. Lo dejé muy claro durante nuestra conversación de la noche de bodas. Obtiene una vida cómoda, un ingreso anual, y la apariencia de autoridad. A cambio, se mantiene fuera de mi camino, y no hace preguntas sobre cómo opera esta plantación. ¿Aceptó eso? Aceptó evitar ser expuesto como un fraude que malversó fondos de sus socios comerciales en Nueva Orleans. Compré su cooperación con amenazas, Marcus, de la misma manera que compré la tuya. Soy la hija de mi padre, ¿recuerdas? La amargura en su voz era nueva, y Marcus la reconoció como peligrosa. Sarah comenzaba a odiarse a sí misma por lo que se estaba convirtiendo, lo que significaba que podría hacer algo impredecible para demostrar que era diferente de su padre, o algo terrible para demostrar que no le importaba. La boda de Catherine se programó para el 20 de enero de 1848. Los albaceas aprobaron a Lawrence Kemper después de un escrutinio mínimo. Sus antecedentes cuadraban, sus propiedades eran legítimas, y su desesperada ansiedad por volver a casarse los cegó ante cualquier posible problema. Pero en las semanas entre las dos bodas, algo cambió en Bell River. El personal de la casa comenzó a susurrar sobre discusiones entre las gemelas, voces elevadas detrás de puertas cerradas. Pritchett informó que ambas mujeres parecían distraídas, tomando decisiones sobre la gestión de la plantación, y luego anulándolas horas después. Marcus sabía lo que estaba sucediendo. La tensión de mantener su engaño, combinada con el creciente autodesprecio de Sarah, y el cálculo cada vez más frío de Catherine, estaba fracturando su frente previamente unido. Llegó a un punto crítico la noche antes de la boda de Catherine. Marcus estaba en el estudio trabajando en su documentación secreta, cuando escuchó gritos en el piso de arriba. Subió corriendo para encontrar a Sarah y Catherine en el dormitorio de Sarah. Catherine con sangre saliendo de su nariz, Sarah con marcas de arañazos en su rostro. «Quiere matarlo», gritó Sarah cuando vio a Marcus. «No solo dejarlo morir, envenenarlo de verdad. Se está muriendo de todos modos», gritó Catherine de vuelta. «¿Por qué esperar? ¿Por qué arriesgarnos a que cambie de opinión sobre los términos del matrimonio? Le damos una dosis de arsénico. Estará muerto en 6 meses. Soy viuda y estoy embarazada. Y terminamos con todo esto, porque eso nos convierte en asesinas. Asesinas deliberadas de verdad. Ya somos asesinas. ¿O has olvidado el café que le serviste a padre la noche que murió?» La habitación quedó en silencio. Marcus miró fijamente a las gemelas, la comprensión inundándolo con una claridad nauseabunda. «Ustedes mataron a su padre», dijo. Sarah se hundió en la cama,
con el rostro entre las manos, arsénico mezclado con vidrio en polvo en su café. Pequeñas cantidades durante 3 semanas lo hicieron parecer un fallo cardíaco. El doctor Greyfield nunca sospechó porque quería creer que eran causas naturales. Tuvimos que hacerlo, dijo Catherine, con voz desafiante. Iba a vender a Marcus y a otros 3 esclavos a un tratante de Mississippi. Lo oímos hacer los arreglos. Y planeaba forzarnos a matrimonios con hombres que él había seleccionado, hombres que le habrían ayudado a continuar su programa de cría. No teníamos opción. Siempre hay una opción, dijo Marcus en voz baja. Es fácil para ti decirlo, espetó Catherine. No estás atrapado en una jaula construida por un hombre que te veía como un experimento biológico. Yo también estoy atrapado en una jaula, solo que de otro tipo, y nunca he matado a nadie para escapar de ella. La discusión podría haber continuado, pero oyeron pasos en las escaleras. Thomas, tropezando borracho hacia el dormitorio de su esposa. Los 3 conspiradores guardaron silencio, escuchándolo maldecir mientras forcejeaba con el pomo de la puerta, luego rendirse y alejarse arrastrando los pies. Después de que se fue, Sarah habló en voz baja. No podemos hacer esto de nuevo, Catherine. Si envenenas a Lawrence, se acabó. Alguien se dará cuenta, alguien investigará, y todo esto, la plantación, nuestra libertad, la documentación de Marcus, todo será destruido. Entonces, ¿qué sugieres? Se nos acaba el tiempo, esperamos. Dejamos que la naturaleza siga su curso con Lawrence, soportamos. Y cuando finalmente termine, cuando hayamos satisfecho las condiciones de padre y asegurado la herencia, entonces decidiremos quiénes queremos ser. Catherine no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz estaba cansada. No sé si puedo soportar más, no sé si queda algo de mí que salvar. Marcus, observándolos, se dio cuenta de que había estado documentando la historia equivocada. Se había centrado en las atrocidades del coronel, el abuso sistemático, el programa de cría, pero el verdadero horror de Belle River no era lo que se les había hecho a las personas esclavizadas. Aunque eso ya era suficiente horror, era lo que se les había hecho a las propias gemelas, la forma en que su padre las había convertido en armas, y luego las había apuntado la una contra la otra. Eran víctimas y perpetradoras simultáneamente, atrapadas en roles que no habían elegido, pero que ahora desempeñaban con creciente desesperación. Y Marcus estaba atrapado con ellas. Su propia supervivencia dependía de un plan que cada día parecía más probable que terminara en una violencia catastrófica. La boda de Catherine con Lawrence Kemper tuvo lugar el 20 de enero de 1848, un evento más pequeño con solo 20 invitados. Kemper parecía esquelético, su tos empeorando con el frío de enero. Necesitó el apoyo de Catherine para caminar hasta el salón donde esperaba el reverendo Yates. La ceremonia duró 12 minutos. Cuando Yates los declaró casados, Kemper intentó besar a su novia, pero fue presa de un ataque de tos que dejó sangre en su pañuelo. La tisis lo tiene bien agarrado, murmuró el doctor. Greyfield a Greenwich. Le doy 6 meses, quizás menos. Lawrence Kemper se mudó a Belle River esa noche, ocupando un dormitorio lejos del de Catherine. Parecía patéticamente agradecido por cada pequeña amabilidad, agradeciendo repetidamente a los sirvientes por traerle agua y avivar su fuego. Catherine y Marcus comenzaron sus encuentros a principios de febrero. A diferencia de la amarga honestidad de Sarah, Catherine lo trató como otra transacción que debía completarse eficientemente. Programaba horas específicas, y después se iba sin conversar. Para marzo, Catherine estaba embarazada. Lawrence Kemper, confinado a su cama por el empeoramiento de su enfermedad, aceptó la noticia con un placer confuso. Gracias a Dios, jadeó. ¿Tendrás algo para recordarme? Los albaceas visitaron en abril para verificar ambos embarazos. Encontraron todo en orden. Ambas gemelas casadas, ambas embarazadas, la producción de algodón mantenida. Greenwich se declaró satisfecho. Mientras tanto, Marcus pasaba sus noches documentándolo todo. Ahora tenía evidencia del programa de cría del coronel, la epidemia de sífilis, el envenenamiento y el plan de matrimonio, pero todavía no podía averiguar cómo llevar los documentos al norte sin ser atrapado. En mayo, un predicador itinerante llamado Jacob Sturgis llegó, afirmando recolectar donaciones para misiones. Durante la cena, Sturgis mencionó haber pasado tiempo en Filadelfia. Marcus captó el énfasis. Un conocido centro abolicionista hizo un pequeño gesto con la mano, una señal utilizada por los operativos del ferrocarril subterráneo. Sturgis se detuvo a mitad de la frase, sus ojos parpadearon hacia Marcus, y luego continuó sin perder el ritmo. Más tarde, Marcus se le acercó cerca del establo. Tengo documentos, evidencia de crímenes,
Necesitan llegar a Filadelfia. Después de considerarlo, Sturgis aceptó. Marcus pasó 10 días copiando su documentación más crucial en papel fino, escribiendo con letra microscópica. Documentó los experimentos del coronel, la cría forzada, la epidemia de sífilis, el envenenamiento y su propio papel en el plan de las gemelas. Reclutó a Isaiah, un trabajador de campo, para entregar los documentos a Sturgis en Selma. 2 semanas después, Isaiah regresó, confirmando la entrega. Marcus se sintió simultáneamente liberado y aterrorizado. La evidencia ahora existía más allá del control de las gemelas, pero si lo descubrían, era hombre muerto. El verano trajo una tensión creciente. El embarazo de Sarah avanzaba normalmente, aunque se volvió cada vez más retraída. Thomas Brinage se dedicó a beber en exceso. Lawrence Kemper languidecía en su cuarto de enfermo, atendido por pacientes sirvientes. Entonces Sarah comenzó a visitar a Lawrence, llevándole libros. Él había sido maestro una vez, explicó, antes de heredar una plantación que nunca aprendió a administrar adecuadamente. Solo soy un maestro de escuela que quería leer libros, dijo débilmente. ¿Es eso tan terrible? Sarah no tuvo respuesta. El 17 de agosto de 1848, Lawrence Kemper murió mientras dormía, de tisis. Fue enterrado 3 días después, su breve presencia conmemorada con una simple lápida. Lawrence Kemper, 1797 hasta 1848, encontró la paz al final. Catherine era ahora una viuda embarazada. Las condiciones del testamento estaban cumplidas, pero algo cambió en ella después de la muerte de Lawrence. Culpa, aunque no lo había matado activamente. A mediados de septiembre, apareció una mujer que afirmaba ser la media hermana del coronel, amenazando con demandas si no se le daba un acuerdo. Las gemelas sabían que era una fraude, pero antes de que pudieran actuar, ella se acercó a Pritchett con una oferta de soborno. Pritchett lo informó de inmediato. Armadas con esta evidencia, las gemelas confrontaron a la impostora y a su abogado en Hanville. La reunión fue breve y brutal. Se fueron de Alabama en 24 horas, pero el incidente reveló su vulnerabilidad. Hasta que nacieran los bebés, seguían siendo un objetivo. A finales de octubre, todo estuvo a punto de desmoronarse. Thomas Brinage, borracho después de ganar a las cartas, mencionó que Sarah había quedado embarazada a las pocas semanas de su matrimonio, un tiempo sorprendentemente rápido. La noticia se extendió por el condado de Lawn en días. El escándalo golpeó a Bell River como una tormenta. Brinage llegó exigiendo explicaciones. Sarah tomó una decisión, se paró ante vecinos prominentes, embarazada de 7 meses, y pronunció una confesión calculada. Fui violada, dijo con firmeza. Antes de nuestro matrimonio, Thomas y yo tuvimos intimidad. Quedé embarazada. En lugar de cancelar el matrimonio y enfrentar la ruina, procedimos con la ceremonia. Estuvo mal, fue pecaminoso, pero no invalida el testamento de nuestro padre. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. La intimidad prematrimonial era escandalosa, pero no sin precedentes. La franca admisión de Sarah hizo que la historia fuera creíble. Una mentira que protegía el engaño mayor debajo. ¿Y su hermana?, preguntó Brinage. La situación de Catherine es completamente apropiada. Brinage la estudió cuidadosamente, pero no tenía pruebas para desmentir su historia. Este asunto está cerrado, declaró finalmente. Las condiciones del testamento se han cumplido. Después de que todos se fueron, Sarah se derrumbó en el salón, su compostura finalmente rota. Sarah se puso de parto el 14 de noviembre de 1848. El parto duró 18 horas. Al amanecer del 15 de noviembre, el llanto de un bebé atravesó el silencio de la mañana. Una niña, anunció la partera, pequeña pero sana. Sarah yacía agotada contra las almohadas, su hija envuelta en mantas a su lado. La bebé tenía cabello oscuro y rasgos ambiguos, útiles en una casa construida sobre mentiras. Es libre, susurró Sarah. Eso es todo lo que importa. Catherine dio a luz el 7 de diciembre. Después de 12 horas difíciles, el cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello del bebé. La partera trabajó con calma y eficiencia, hasta que un débil llanto confirmó la supervivencia. Otra niña, dijo, es una luchadora. Catherine miró a su hija, más oscura que la de Sarah, con rasgos que requerirían una cuidadosa explicación. La llamaré Ruth, como nuestra madre, y la mía será Abigail, dijo Sarah entre lágrimas, por la abuela que nunca conocimos. Los nombres honraban a las mujeres que su padre había borrado. Fueron las primeras decisiones que las gemelas tomaron que no estaban calculadas para obtener una ventaja, simplemente madres nombrando a sus hijas. Los albaceas
Visitaron el 20 de diciembre para verificar ambos nacimientos y finalizar la transferencia de la herencia. Brenich examinó a los bebés clínicamente, tomó nota de su existencia y declaró que las condiciones del testamento estaban completamente satisfechas. La plantación Bell River se transfiere por la presente a Sarah Brenich y Catherine Kemper. La herencia está oficialmente cerrada. Después de que se fue, Sarah no sintió nada, ni triunfo, ni alivio, solo agotamiento. Habían ganado, pero el costo había sido enorme. Marcus entró llevando a Abigail, quiere a su madre. Mientras Sarah tomaba a su hija, tomó una decisión. Vamos a cumplir nuestra promesa. Tus papeles de manumisión se presentarán la semana que viene. Fondos suficientes para llegar a Filadelfia y establecerte allí. Marcus había estado esperando retrasos. La franqueza lo tomó por sorpresa. Así de simple, hicimos un acuerdo. Lo estoy cumpliendo. ¿Y los documentos que envié al norte? Los ojos de Sarah se entrecerraron. Sé de esos. Pritchett intercepta toda la correspondencia. Sé lo que había en ellos. Todo sobre los programas de padre. El envenenamiento. Nuestro acuerdo. Entonces, ¿por qué no? Porque tenías razón en documentarlo. Alguien necesita decir la verdad. Quizás tu testimonio llegue a personas que puedan cambiar las cosas. Catherine apareció con Ruth. No te estamos deteniendo, pero te pedimos 6 meses. Quédate hasta junio. Ayuda a estabilizar las operaciones. Luego vete con nuestra bendición y suficiente dinero para empezar de nuevo. Fue una manipulación magistral, pero también honesta. 6 meses, aceptó él. El invierno pasó en relativa paz. Los tratamientos de sífilis continuaron, y varios se recuperaron por completo. Las gemelas se asentaron en la maternidad, mientras mantenían operaciones eficientes en la plantación. Marcus pasaba las noches preparándose para la partida, pero se sentía reacio a irse. Desarrolló un apego a los hijos que había engendrado y una comprensión complicada de las propias gemelas, víctimas que intentaban escapar de la victimización, tratando de ser mejores de lo que habían sido criadas para ser. En marzo, llegó una carta de Pensilvania dirigida a Marcus. Era de Jacob Sturgis. El testimonio había llegado a la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania. Lo estaban compilando para un informe sobre las plantaciones de Alabama. El legado de padre será la exposición y la condena, dijo Sarah en voz baja. Todo lo que él creía será utilizado como evidencia de la depravación del sistema. Era un monstruo, dijo Marcus. Lo sé, pero también era mi padre. Adelantaron la partida de Marcus a mediados de abril. La noche antes de irse, Sarah lo llamó al estudio. He estado pensando en lo que hicimos, dijo. Nos convencimos de que éramos diferentes de padre porque te ofrecimos la libertad, pero no éramos diferentes. Simplemente usamos una coerción más sofisticada. Lo sé. Y sin embargo, te quedaste los meses extra, completaste los tratamientos, cumpliste tu parte del trato incluso después de saber que descubrí tu documentación. Sarah le entregó un maletín pesado con monedas de oro. Esto es más de lo que acordamos. También hay cartas de presentación para comerciantes que no cuestionarán a un esclavo liberado con papeles en regla. ¿Por qué? Porque Abigail y Ruth preguntarán por su padre algún día. Quiero decirles que fue un buen hombre que tomó decisiones difíciles, que documentó la verdad cuando otros querían que fuera enterrada. Catherine apareció con ambos bebés. Nos despedimos como es debido, como deberían hacerlo las familias. Marcus sostuvo a sus hijas por última vez, memorizando sus rostros. Pórtense bien, susurró. Sean mejores que todos nosotros. Marcus dejó Bell River el 18 de abril de 1849. Llevaba sus papeles y un daguerrotipo que Sarah había encargado en secreto. Él sosteniendo a ambas niñas. En la parte posterior, Marcus y sus hijas. Abril de 1849. Que todos encuentren la libertad. Llegó a Mobile y consiguió pasaje hacia el norte. El barco partió el 23 de abril. Nunca regresó a Alabama, pero su testimonio sí. La Sociedad Antiesclavista de Pensilvania publicó su informe en julio de 1849, detallando las condiciones de las plantaciones y nombrando específicamente al coronel Nathaniel Sutton. Causó indignación en los estados del norte y furia en los del sur. En agosto, Harold Brenich comenzó a hacer preguntas sobre cómo la información de Bell River había llegado a Pensilvania. El 3 de septiembre, llegó con un sheriff y una orden para buscar evidencia de actividad abolicionista. Marcus fue manumitido, respondió Sarah con calma. Se fue con nuestra bendición. Lo que haya hecho después es asunto suyo. Robó propiedad. Los diarios de su padre. Los diarios de mi padre nos fueron legados. Le dimos acceso a Marcus como parte de sus deberes.
Lo que hizo con ese acceso es especulación. La búsqueda duró 3 horas. No encontraron nada. Catherine había quemado todo lo potencialmente incriminatorio semanas antes. Breckinridge se vio obligado a irse con las manos vacías, aunque sus palabras de despedida llevaban una amenaza. Esto no ha terminado. Eventualmente, alguien encontrará la verdad. Después de que se fue, Catherine dijo, necesitamos desaparecer. Les tomó 6 semanas. Vendieron Bell River por dinero en efectivo inmediato. Manumitieron a varias personas clave con fondos para establecerse y vendieron a la población restante a un comerciante cuáquero que había prometido transportarlos a estados libres. Thomas recibió su propiedad y un acuerdo en efectivo por aceptar no disputar nunca la venta. El 14 de octubre de 1849, Sarah y Catherine abordaron un barco en móvil con destino a Nueva Orleans, viajando como viudas con hijas pequeñas. Pero antes de dejar Alabama, hicieron una última parada. El 15 de octubre, un incendio comenzó en el sótano del Palacio de Justicia de Huntsville. El edificio ardió durante 6 horas, colapsando antes del amanecer. Se encontraron 3 cuerpos, identificados como vagabundos que buscaban refugio, aunque nadie examinó cuidadosamente por qué habían sido encadenados en el sótano. La investigación concluyó que una lámpara volcada causó el incendio accidental. La mayoría de los registros del condado de 1847 hasta 1849 fueron destruidos. Cualquiera que intentara rastrear la historia de Bell River encontraría solo fragmentos y lagunas. Sarah y Catherine llegaron a Wisconsin en diciembre de 1849. Compraron una pequeña granja a las afueras de Madison, usando identidades falsas, presentándose como hermanas viudas que comenzaban de nuevo. Sus hijas crecieron sabiendo solo que sus madres habían venido de Alabama, que habían escapado de circunstancias difíciles, y que su padre había sido un buen hombre que había hecho sacrificios. Marcus se estableció en Filadelfia como contable. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos, nunca habló públicamente sobre Alabama, pero continuó proporcionando testimonio y ayudó a transportar esclavos fugitivos hasta que comenzó la guerra civil. Mantuvo el daguerrotipo escondido, sacándolo ocasionalmente para mirar los rostros de sus hijas. En 1863, un teniente de la Unión descubrió un baúl sellado en las ruinas de Bell River, que contenía diarios y registros de cría que confirmaban todo lo del informe y añadían nuevos horrores. Los documentos se convirtieron en parte del caso para la abolición completa de la esclavitud. El legado del coronel Nathaniel Sutton se convirtió exactamente en lo que sus hijas predijeron: exposición, condena, evidencia de un mal sistemático. Pero la verdad completa sobre Sarah y Catherine, sobre Marcus y las niñas, permaneció oculta en registros quemados y mentiras cuidadosamente construidas. El incendio del Palacio de Justicia nunca se resolvió. Los cuerpos nunca fueron identificados. Los documentos nunca se recuperaron. Y la verdad sobre las hermanas gemelas de Alabama, que compartieron un esclavo varón entre ellas, hasta que ambas quedaron embarazadas, permaneció enterrada en cenizas y silencio durante más de un siglo. Algunos historiadores afirman que la historia es fabricada, que no existen registros que respalden los supuestos eventos. Otros señalan el informe de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania, y argumentan que donde hay documentación, hay verdad. Pero quizás no importa si cada detalle es verificable. Lo que importa es lo que la historia revela sobre el sistema que hizo que tales eventos no solo fueran posibles, sino casi inevitables. Un sistema construido sobre el tratamiento de seres humanos como propiedad, sobre el uso de la violencia y el engaño como herramientas de control. Las gemelas Sutton, si existieron, fueron tanto víctimas como perpetradoras. Marcus, si vivió, fue tanto colaborador como luchador de la resistencia. Las niñas heredaron un legado de trauma y supervivencia, culpa y resiliencia, y el resto de nosotros heredamos la responsabilidad de recordar, examinar y asegurar que las condiciones que crearon tales horrores nunca vuelvan a existir. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O todavía hay secretos enterrados en esos registros quemados? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos sobre lo que realmente sucedió en la plantación Bell River. Si disfrutaste de este relato y quieres más misterios oscuros de la historia estadounidense olvidada, suscríbete a Liturgy of Fear, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie las inquietantes verdades ocultas en nuestro pasado. La próxima historia podría ser aún más perturbadora que esta. Hasta entonces,
Recuerda que los capítulos más oscuros de la historia son a menudo los que la gente más se esforzó por borrar.